Jóvenes, mis buenas tardes, tengan todos buenas tardes, jóvenes. Estamos acá para dar inicio a esta clase. Física. Buenas tardes, teacher. Buenas tardes. Abran, por favor, sus pantallas todos. El tema de hoy es un tema nuevo, ¿no? De apertura. Se trata de la electrocinética. Vamos a colocarlo acá. Electrocinética. ¿Qué cosa es la electrocinética? La electrocinética es una parte de la física que se encarga de estudiar las cargas eléctricas, ¿correcto? Que pasan a través de un conductor, ¿no? Entonces, lo que nosotros llamamos como corriente comúnmente, ¿no? Entonces, de eso se trata la clase de hoy. Vamos a hablar teorías. Hoy día nos vamos a dedicar a hablar teoría porque ahí hay un par de hojas que vamos a necesitar tener todos estos conceptos. Los voy a anotar para que ustedes lo puedan tener mejor, ¿ya? Entonces, la electrocinética parte de la física, ¿no? Es una parte de la física. La física tiene muchos campos de acción, ¿no? Uno de esos campos es la electrocinética, ¿no? Ya le dije, es la parte de la física que se encarga de estudiar, ¿no? Las cargas eléctricas en movimiento, ¿no? En movimiento, obviamente que a través de un conductor, ¿no? A través de un conductor. Ya está. Entonces, ya nos hemos ubicado en qué parte de la física vamos a estar. Vamos a estar en la parte de la electrocinética, ¿no? Cinética viene de movimiento, ¿ya? Cinética viene de movimiento, ¿ya? Por otro lado, vamos a ver qué cosa es la corriente eléctrica, ¿no? ¿Qué cosa es la corriente eléctrica? ¿Qué cosa es la corriente eléctrica? Y nosotros solamente vamos a ponerlo brevemente porque no tenemos que dilatarnos mucho. La corriente eléctrica, la palabra eléctrica viene de electrones. Es el flujo de los electrones a través de este conductor, ¿verdad? Entonces, corriente eléctrica, flujo de electrones, ¿no? Es el flujo de electrones, ¿no? Obviamente, ¿no? Obviamente a través del conductor. Bien, entonces, esto se da, ¿no? Esto se da si es que nosotros tenemos un elemento sólido, como es el conductor, el cable que le llamamos, que es sólido. Pero ¿qué pasa en los líquidos y en los gases? En los líquidos y en los gases. No, porque esto es en los sólidos, ya. Pero en los líquidos y en los gases también se da. Pero ahí vamos a trabajar ¿con qué? Con los iones. ¿Qué son los iones? Son los átomos cargados eléctricamente, ¿no? Eso lo vimos probablemente en algún momento, ¿no? Este es un átomo, lo voy a hacer recordar en el ánimo de que entiendan qué cosa es un ion, ¿no? Solamente para entender algo, ¿no? ¿Qué cosa es un átomo como el que conocemos? Un átomo neutro. ¿Qué cosa es un átomo neutro? Un átomo neutro es aquel que sus cargas positivas y sus cargas negativas están empatadas, por decirlo de alguna manera. Se me ocurre un ejemplo acá para que me entiendan. Yo tengo acá, por ejemplo, dos electrones. Obviamente que estos son negativos. Pero acá está el núcleo del átomo. Ahí está. Y en el núcleo del átomo, para que este sea un átomo neutro, tiene que tener también dos protones. Dos positivos contra dos negativos que me dan un átomo neutro. ¿Correcto? Entonces, profesor, ¿y cuándo sucede que el átomo ya no es neutro? O sea, es un átomo negativo, por decirlo así de alguna manera, ¿no? Negativo o positivo. Cuando el átomo se convierte en negativo o positivo, ya no se llama
átomo positivo o átomo negativo, se le dice ion. ¿Ya? Se le llama ion. Un ion positivo o un ion negativo. Pero ¿cuándo sucede eso? Cuando gana o pierde electrones, ¿no? Cuando gana o pierde electrones. Entonces, si gana electrones, se va a cargar más negativamente. Por tanto, se convierte en un ion negativo. Sus cargas negativas son mayores que las positivas. Ya, profesor, ¿y cuándo será positivo? Ustedes están pensando, cuando gana más protones. No. Cuando pierde electrones. Al perder electrones, ganan los protones que son más abundantes. O sea, todo funciona con los electrones nada más. O ganas electrones si te cargas negativamente, o pierdes electrones si te ganan los positivos que tú tienes. Entonces, el ion negativo es cuando ganan las cargas, ¿no? Ganas más electrones, ¿no? Acá gana electrones, ¿no? Se carga entonces el átomo ion negativo. ¿Y cuándo es un ion positivo? Cuando pierde electrones. Entonces estamos hablando de un ion positivo, ¿correcto? Entonces ya tengo aclarado qué cosa es esto. No se hace positivo porque gane protones, ¿no? Por si acaso. No, los protones no tienen nada que hacer acá porque los protones no se pueden mover porque están dentro del núcleo, están ahí pegaditos. En cambio, los electrones están que se mueven. Justamente esa característica de movimiento de ellos es lo que permite que ellos fluyan, pues, de un átomo a otro átomo y así. Entonces, al darse esa situación de fluidez, de movimiento, es que se da la corriente eléctrica. Es el flujo de electrones. Muy bien. Entonces, cuando yo estoy con un sólido, el flujo de electrones es a través de ese conductor. ¿Ya? Pero cuando estoy en un líquido, en un gas, ahí estamos hablando de que se trabaja con los iones, que son positivos o negativos. ¿Ya? Esa es una aclaración que quería darles, nada más. Ya saben ustedes aquí qué cosa es un ion negativo y ya saben ustedes qué cosa es un ion positivo. ¿Cuándo es negativo? Cuando gana electrones. ¿Cuándo es positivo? Cuando pierde electrones. ¿Cuándo es un átomo neutro? Cuando tiene empate entre sus electrones y sus protones. Nada más. Seguimos. Aclaramos ese asunto. La diferencia de potencial, ¿no? Estoy haciéndolo de en concreto nada más porque pura teoría viene a continuación. ¿Qué cosa es la diferencia de potencial? ¿Qué cosa es la diferencia de potencial? Como su nombre lo dice, ¿no? De alguna manera, ¿no? La diferencia de potencial se da, por ejemplo, en una pila, ¿no? Una pila eléctrica, una batería, ¿no? Tiene un lado y tiene otro lado. De un lado positivo circula la corriente al lado negativo, ¿no? Entonces, esa diferencia entre la carga que hay en cada extremo, eso me da la diferencia de potencial, ¿ya? En concreto, yo lo voy a poner nada más así, ¿no? La diferencia de potencial es lo que nosotros conocemos como voltaje, ¿ya? Es el voltaje, así, ¿no? Es el voltaje de una batería, de una pila, como mencionamos, ¿verdad? Se acostumbra, ¿no? Si no es un acuerdo, que si yo tengo, por ejemplo, un conductor, yo tengo acá un conductor, ¿no? Un cable que le llamamos, ¿no? Ahí está. Este conductor, tiene una parte que es positiva, ¿no? Sale la carga de electrones de la parte positiva hacia la parte, ¿no? Negativa. Entonces, ahí estamos hablando de ¿qué? De una diferencia de potencial, ¿no? Ahí está. Entonces, tenemos ahí en concreto qué cosa es la diferencia de potencial. Tenemos otro concepto, la intensidad de corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica. Intensidad de corriente eléctrica. Ahí está. La intensidad de corriente eléctrica. ¿Qué cosa es la intensidad de corriente eléctrica? Bueno,
Si yo lo pongo en una fórmula, de repente va a ser más fácil definirla, ¿no? Es esta, ¿no? I es igual a Q sobre T. ¿Qué cosa significa eso en términos matemáticos, ¿no? Dice, la intensidad de la corriente, ¿no? Es una magnitud que es directamente proporcional a la carga eléctrica e inversamente proporcional al tiempo en que está pasando esa carga eléctrica. ¿Ya? Esa es la intensidad de corriente, ¿no? Entonces, yo lo puedo aclarar aquí algunas cositas más, ¿no? ¿Qué cositas más? Por ejemplo, las unidades que yo siempre les menciono, ¿no? Por ejemplo, tengo la carga. La carga la voy a trabajar con esta unidad, el tiempo con esta unidad y obviamente que me va a dar la intensidad. La intensidad me sale también con otra unidad, ¿no? Esa unidad se conoce como amperio, ¿ya? Entonces, voy a borrar esto un ratito porque esto no es el tema, solamente me permitió aclarar cuando yo hable de iones, ¿no? Cuando hablé acá de iones, y entonces digo, ¿no? La intensidad de la corriente eléctrica, sus unidades son los amperios. La unidad de carga, ¿cuáles son? Y el tiempo, ¿cuál es? Ahí está. ¿Estamos ahí o no estamos ahí? ¿Estamos ahí? Acá me faltó poner la unidad. ¿Cuál es la unidad de la diferencia potencial? El voltio. O los voltios, como dicen ustedes. Bueno, acá está el amperio, acá está el tiempo, que es segundos, ¿no? Ya ustedes saben eso. Y acá la carga, ¿cuál es? ¿Cuánto es la carga? ¿Qué unidad de carga tengo ahí? La C de Coulomb, chicos, la C de Coulomb. Ya, entonces ya tengo yo mi formulita y solamente me quedaría poner ahí un pequeño concepto, ¿no? Un pequeño concepto. Yo tengo acá un conductor, ¿no? Este conductor tiene, si tú lo cortas y lo puedes apreciar, ese conductor, por más delgadito que sea, acá tiene una sección, tiene una superficie, tiene un área. Ya tiene un área. También tiene, obviamente, una longitud, ¿no? Pero acá lo que me interesa es que vean que, por más delgado que sea el conductor, por más delgado que sea el conductor, tiene un área. Miren, aquí. Tiene un área. Esa área es la que estoy poniendo ahí, ¿no? Ahora, ¿por qué pongo eso? Porque más adelante, tanto la longitud del conductor o cable, como el área de la sección, le llaman el área de la sección, va a ser importante para poder entender el comportamiento de la corriente eléctrica. Entonces ahí pueden poner ustedes que la corriente que pasa por este conductor, ¿no? Es justamente, cumple, mejor dicho, cumple esta fórmula, ¿no? Entonces, nosotros solamente ahí vamos a poner este concepto para que cuando a mí me pregunten, la intensidad de corriente eléctrica es directamente proporcional ¿a quién? Es directamente proporcional a la carga. E inversamente proporcional ¿a quién? Es inversamente proporcional al tiempo. Para eso me sirve esa fórmula nada más. ¿Correcto? Entonces, la intensidad de corriente es aquella que pasa por este conductor, por esta sección, por esta área que tiene este conductor, porque es como un cilindrito bien delgado, ¿no? Es un cilindro delgadito, ¿no? Pero obviamente tiene un área, ¿no? Es un área. Entonces, ahí lo tenemos. Copien eso para poder pasar a la última parte de la teoría y luego retornamos con la segunda parte. A ver, copienlo. Enzo, tu pantalla
Núñez está feliz, perfecto, qué bueno. Brigitte, perfecto, perfecto. Está feliz, muy bien. Igual Angeline Pastor también está feliz, qué bueno. Camila Ampuero, Brigitte Torre, Gonzalo Albán, no veo esa pantalla. Pues, Alarcón, Aníbal, Braulio, Brisa, ¿están presentes? Todo lo que vamos a ver ahorita es teoría, nada más. No hay nada que hacer cálculos, nada, todavía no. ¿No? Entonces, cuando ustedes abran el texto, perdón, y ahí van a encontrar electrocinética, a la tercera página ustedes van a encontrar lo que vamos a resolver a continuación, ¿no? Pero necesito poner estas cositas, ¿no? Para poder entenderlo mejor, ¿no? ¿Lo copiaron para pasar? Entonces, la electrocinética cinética es parte de la física que estudia las cargas eléctricas en movimiento a través de un conductor. ¿Qué cosa es la corriente eléctrica? Es el flujo de electrones, claro, en los sólidos. Porque si es líquido o gas, ¿no? Es el flujo de los iones positivos o negativos. ¿Qué cosa es la diferencia potencial? Lo que conocemos nosotros como voltaje, ¿verdad? Es lo que pasa por un conductor. Se asume que parte del lado positivo al negativo y su unidad es el voltio. ¿Qué cosa es la intensidad de la corriente eléctrica? Es una magnitud que relaciona la carga en la unidad de tiempo. Así de sencillo. La carga se lee en coulomb, ¿no? El tiempo en segundos y la intensidad en amperios, ¿no? Ahí está, ¿no? Eso es lo que amperios es A, coulomb es C y tiempo es segundos. Ahí está. Eso es lo que quería resaltar de esta pequeña fórmula nada más. Ya lo tengo. Ahí está el conductor, ya lo habíamos puesto acá. Seguimos entonces, seguimos por acá. ¿Qué cosa es la resistencia eléctrica? Profesor, ¿lo podemos poner por aquí? Sí, mejor lo pongo acá. Unidades. Perdón, unidades era ¿qué cosa? La I, los amperios. Ahí está la A. ¿Qué más? El Q, ¿qué cosa es? Coulomb. Ahí está, C. Y finalmente acá, el tiempo, que siempre es en segundos, según el sistema internacional. ¿No? En el sistema internacional, ¿verdad? Ahí está, segundos, listo. Y acá me da ese espacio para poner otro concepto que es la resistencia eléctrica. Acá, la resistencia eléctrica. ¿Qué cosa es la resistencia eléctrica? Bueno, tiene que ver con el hecho de que cierto material, cierto conductor, puede resistir mejor el paso o el flujo de los electrones. Si pasa demasiada carga eléctrica, es obvio que este material se va a fundir. Antes de fundirse se va a poner al rojo vivo y luego va a reventar, ¿no? ¿Por qué? Porque su resistencia eléctrica tiene un límite. Entonces, de eso se trata esta corriente eléctrica, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la corriente eléctrica o cómo se representa? Se representa por una R. Simbólicamente se hace así, ¿no? Así, ¿no? Este es su símbolo gráfico, ¿no? Cuando ustedes vean ese símbolo, es resistencia, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la resistencia? Cuando ustedes tienen un cable, un conductor, ¿no? Y cualquier cable que tengan a la mano, ponen la corriente eléctrica, por ahí circula la corriente eléctrica y entonces se activa su televisor, se activa su refrigeradora, se activa su licuadora, ¿verdad? Y si ustedes por A o B tienen por ahí un mal circuito o ha hecho, ¿cómo se le dice? Cuando hay un cruce de los cables y entonces esto puede colapsar, puede hacer una jalada de energía y puede hacer que esto se funda, ¿no? Y esto se va a fundir, obviamente, si su resistencia es un poco menor de lo que está pasando por ahí, ¿no? Entonces, vamos a aclarar eso en este concepto. ¿Qué cosa es la resistencia? Como su nombre lo dice, ¿qué cosa es la resistencia eléctrica? Es la oposición, ¿no? Es la oposición que ofrece el cable. Es la oposición
que ofrece el conductor, ¿verdad? Es la oposición que ofrece el conductor o un conductor cualesquiera, ¿no? Un conductor, ¿no? Un conductor al paso de la corriente. Al paso de la corriente, ¿no? Bueno, se entiende que es la corriente eléctrica, ¿no? Por su interior, ¿verdad? Ya está. Entonces, si tiene una capacidad de soporte, va a pasar mucha energía, pero de repente llega un tope en que ya no, pues, ¿no? Entonces ahí va a reventar, va a colapsar. Entonces, esa oposición, esa resistencia que tiene al paso de la energía eléctrica, se le llama resistencia eléctrica, ¿no? Ya está ahí entonces la definición, solamente para hacerles una idea. A veces nosotros estamos agradecidos, ¿no? De tener luz. Se pueden imaginar ustedes en tiempos pasados cuando no había luz, ¿no? Las calles estaban iluminadas con mecheros, ¿no? Que se les echaba un tipo de aceite, ¿no? Un petróleo probablemente que estaba por ahí, que el petróleo antiguamente afloraba, ¿no? Y se encendía, ¿no? Cuando se prendía, se encendía, y ahí se quedaba humeando y iluminando la noche, ¿no? Y pasaban también acá en Lima, en el Virreinato del Perú, también pasaban, ¿no? Las personas que eran encargadas de prender cada cierto tiempo esos mecheros, esas farolas, ¿no? Pasaron unos años y se descubre el foco incandescente. El foco que todos ustedes conocen, que ven en la casa, que ven en los postes de alumbrado eléctrico, etcétera, ¿no? Pero todos dicen, uy, ¿quién fue el bravo de ese invento? ¿Quién fue? ¿Lo recuerdan? ¿Sí? ¿Quién fue? ¿Lo recuerdan? ¿Quién fue ese genio que inventó el foco incandescente? ¿Sí? Lo voy a poner acá, ¿no? Tomás Alva Edison, ¿no? Tomás Alva Edison. ¡Wow! ¡Qué genio! Él pudo, estudiando todo esto, probando qué material podría ser más, se dio cuenta de algo, ¿no? Que cada vez que él hacía fluir energía eléctrica por los cables, estos cables en algún momento reventaban, ¿no? Y entonces él, bueno, la resistencia, no resistía mucha corriente eléctrica, se reventaba. Pero se dio cuenta de algo. Se dio cuenta de algo. Se dio cuenta que conforme iba pasando la energía eléctrica y el cable antes de reventar, se ponía al rojo vivo. Se ponía rojo y obviamente que como que se encendía y se podía apreciar como luz, pues, ¿no? Porque es como cuando tú prendes un fósforo que se ve la luz. Igualito pasaba con el cable que entraba al rojo vivo y iluminaba. Y entonces ahí comenzó su genialidad de Tomás Alva. Cada vez comenzó a averiguar. ¿Sabe cuántos experimentos hizo Tomás Alva para poder, Profesor, llegar a construir ese foquito? ¿Sabe cuántas veces se equivocó Tomás Alva? en el libro dice 6.000 intentos. 6.000 intentos. O sea, ustedes están pensando, profesor, yo me he equivocado una vez, 2 veces. Tienes que equivocarte 6.000 veces para que lo hagas mejor. ¿Me entiendes? Nadie es un genio de la noche a la mañana. Eso es lo que quería concluir. Tomás Alva Edison se demoró 6.000 veces, quemó 6.000 focos, quemó 6.000 fusibles para después decir, este es el elemento que resiste mejor, este es el elemento que ilumina mejor, este elemento lo puedo hacer más finito y puede iluminar. Y ahí llegó su genialidad. Gracias a él tenemos los focos, ¿no? Y esos filamentos que ustedes ven que se enciende al rojo vivo y que resiste, que después de 6 meses, 4 meses se quema o a veces hasta 1 año, según como cuides el foco. Tungsteno. Teacher, ¿Nos vamos entonces a un break? ¿Sí? Nos vamos a un break, ¿verdad? el break. Sí, perfecto. 1:10 de nuevo comenzamos. 1:10, perfecto.